En el año 2019, el mundo completo gastó 2.400 millones de dólares en ciencia y tecnología. Y la mitad de todo ese gasto provino, pues, de China y Estados Unidos, obviamente. Pero ¿y a nosotros de qué nos sirve que los gobiernos gasten tanto dinero en investigación y desarrollo, en ciencia y tecnología? Ahí está el detalle. Más del 80% de todo este gasto fue hecho por los privados, no por los gobiernos de los diferentes países. Esto significa que invertir en ciencia y tecnología es una forma de generar dinero. O sea, al menos las empresas creen, porque por algo están invirtiendo dinero en ello. Ahora, hay un punto importante. La gran mayoría del gasto del sector privado en la ciencia y tecnología no es en la ciencia básica, sino que es en desarrollar cosas sobre lo que ya se sabe. El dinero invertido en ciencia básica principalmente viene de los gobiernos, de los estados. Ahí es donde están nuestros impuestos. Al fin y al cabo, son los países los que invierten en grandes telescopios para estudiar el firmamento, en enormes aceleradores de partículas para entender qué es lo que estaba pasando al inicio del universo, en barcos llenos de científicos que se dedican por meses a estudiar un pequeño sector del océano, o en físicos, sociólogos y químicos que se dedican solamente a desentrañar hipótesis y teorías sobre cómo funciona el mundo que nos rodea. Todo eso sí que está financiado por nuestros impuestos. Y pues, ¿cuál es el beneficio de eso? A ver, si las empresas están gastando un montón de dinero en ciencia y tecnología, pero justamente no en ciencia básica, ¿por qué entonces los gobiernos deberían gastar en ciencia básica si aparentemente eso no es lo que nos genera dinero? Digamos que no hay un retorno a nuestra inversión. Soy José Leche García, tu divulgador científico personal, y en el video de hoy te quiero contar por qué no solamente es importante, sino que altamente beneficioso gastar dinero en ciencias básicas. Cuando miramos hacia el espacio exterior, a veces hay nubes enormes de gas y polvo que impiden que la luz pase y podamos ver lo que hay detrás. La luz visible, la luz que nosotros podemos ver, choca contra estas nubes de gas y polvo. Pero hay otro tipo de luz, otro tipo de ondas electromagnéticas llamadas ondas de radio, que sí pueden atravesar estas nubes de gas y polvo y sí nos permiten ver lo que hay detrás de ellas. Y es por eso que se han diseñado un montón de telescopios específicamente pensados para detectar este tipo de ondas, y son los radiotelescopios. Ahora, una parte de estas ondas de radio, cuando chocan contra núcleos atómicos, los hacen entrar en resonancia debido a cómo interactúa el campo magnético con la radiación. A esto se le llama resonancia nuclear magnética. Creo que ya saben a dónde voy, ¿no? ¿Por qué es esto interesante? Porque dependiendo de qué tan pesado es el núcleo, es decir, qué tipo de átomo es, la resonancia es distinta. Entonces tú puedes diferenciar núcleos más pesados de núcleos más livianos. Ahora, todo esto está súper bien para las estrellas, pero ¿cómo nos sirve a ti y a mí? Pues a alguien se le ocurrió que en vez de estudiar el espacio, quizás podíamos estudiar a los humanos. Entonces diseñó una máquina completa que lanza ondas de radio, que son inofensivas para nosotros, para que hagan resonar los diferentes átomos de nuestro cuerpo y así poder diferenciar huesos de músculos. Y con esto se pueden obtener imágenes del cuerpo humano muy detalladas. Estas son las imágenes por resonancia nuclear magnética. Y pues todos los grandes hospitales tienen una o más de estas máquinas. Son importantísimas. Una de las herramientas más grandes que ha tenido la medicina para estudiar el cuerpo humano y detectar enfermedades y problemas dentro de él sin meterse adentro. Es completamente no invasiva. Esta es una forma maravillosa en que la ciencia básica nos dio una tecnología altamente útil para la medicina mundial. Vale, pero quizás tú nunca te has hecho una resonancia magnética y no conoces a nadie que se haya hecho una resonancia magnética y pues no te ha servido directamente. Vamos a otro ejemplo. Los teléfonos móviles, uno pensaría que fueron diseñados y creados completamente por Apple o Samsung, pero no es así. La gran mayoría de la información y tecnología necesaria para crear un teléfono móvil fue desarrollada por la ciencia básica financiada por estados mucho antes de que existieran los teléfonos móviles. Por ejemplo, las cámaras digitales. Estas no fueron inventadas por empresas para el consumidor, no.
fueron inventadas para la astronomía, para poder tomar mejores fotos del universo. Y bueno, los gobiernos gastaron un montón de dinero en desarrollar la tecnología y la ciencia básica detrás de las cámaras digitales. Y después vinieron las empresas y las hicieron altamente útiles y masivas para la población general. Todos los videos que se ven en TikTok, Instagram, YouTube no existirían si no fuera por esto. Las selfies que te puedes tomar no existirían. Las fotos del gato que toma tu tía y las sube al WhatsApp constantemente tampoco existirían. Yo no podría grabar este video si no fuera por una cámara digital. O sea, están en todos lados y son parte de nuestro día a día y provienen pues de la ciencia básica financiada por el Estado. Vale, pero hasta ahora te estaba hablando cosas muy tecnológicas que vienen de desarrollar tecnología utilizando dinero del Estado. ¿Qué pasa con las teorías? ¿Por qué vale la pena financiar a físicos teóricos, por ejemplo? ¿De qué nos sirve que alguien esté ahí encerrado en su oficina haciendo matemática y no, por ejemplo, en un laboratorio con cosas prácticas y táctiles como un computador cuántico? Pues te voy a dar otro ejemplo para esto que se utiliza muchísimo. Es más, muchas de las aplicaciones en tu teléfono móvil no funcionarían sin esto. Estoy hablando del GPS. El sistema de posicionamiento global por satélite es, como dice su nombre, un montón de satélites cubriendo todo nuestro planeta que se están constantemente comunicando entre ellos y con los dispositivos que tienen acceso a GPS. Esta comunicación les permite saber dónde está cada cosa y después triangular así la posición de lo que sea que se quiere saber. En este caso, por ejemplo, la posición de tu celular móvil. Yo podría perfectamente desarrollar un satélite, lanzarlo al espacio, desarrollar el sistema de comunicaciones y enviar la información y recibirla en los datos. Todo esto se podría hacer. Entonces, ¿por qué la física teórica es fundamental para que funcionen los satélites? Resulta que Newton, hace mucho tiempo atrás, nos entregó la forma en que la gran mayoría de la gente entiende la gravedad, como una fuerza atractiva entre las masas. Pero Einstein en 1915 nos entregó la nueva forma de la gravedad, que es una geometría del espacio-tiempo. Ahora, en efectos prácticos, para todo lo que tiene que ver con aviación y con la vida cotidiana, pues la gravedad de Newton y las leyes de Newton son perfectas, no hay que hacer nada, no hay que utilizar a Einstein para nada. Einstein, de hecho, el único que estaba resolviendo por allá por 1915 con su teoría era que la órbita de Mercurio era un poquito más precisa de calcular y que podíamos explicar por qué habían unas estrellas que no deberían verse detrás de los eclipses solares, pero digamos, nada que cambiara la vida cotidiana de nadie. De hecho, para los aviones que se estaban desarrollando en esa época se seguía utilizando la gravedad de Newton y se sigue utilizando la gravedad de Newton hoy día. Pero si utilizamos las ideas de Newton para los satélites y el GPS, ya no funciona. La posición que nos entregaría estaría errada por kilómetros de distancia. Es solo cuando aplicamos las ecuaciones de Einstein que se toman en cuenta los efectos relativistas que provienen de la enorme velocidad de los satélites y la diferencia de gravedad local entre estar muy alto y estar muy bajo. Estas pequeñas diferencias son lo suficientemente notorias para que cuando utilizamos las ecuaciones de Einstein, la precisión con la que nos dan la posición de algo está errada como por 1 o 2 metros. O sea, de kilómetros pasamos a metros. Y esto nos lo da solamente la teoría de Einstein. Podríamos haber construido estos satélites solamente usando a Newton, pero sin las ecuaciones de la física teórica correcta que nos permiten procesar los datos obtenidos por los satélites, jamás podríamos obtener el resultado correcto para la posición donde estamos. Pero entre la teoría de Einstein y los GPS pasaron décadas. Es un nadie sabe para quién trabaja. El gobierno o el Estado no sabe qué investigación es la que tiene que financiar que eventualmente puede cambiar el mundo con los resultados. Pero sabe que financiar ciencia básica es extremadamente provechoso para la humanidad. También hay otra razón de por qué es importante financiar ciencia básica y no tiene que ver con los provechos prácticos y materiales de nuestro día a día, sino que tiene que ver con una emoción muy simple del humano: satisfacer nuestra curiosidad. Tan simple como eso. Piénsalo. Hay series de televisión completas dedicados a el morbo de la curiosidad de cómo viven otros.
los reality shows. Y eso es solamente quiero saber qué es lo que están haciendo otras personas y cómo lo están haciendo y por qué toman las decisiones que toman. Curiosidad pura y dura. O sea, sin ir más lejos, existe el concepto del chisme, que es nada más y nada menos que la curiosidad pura y dura de saber qué es lo que le pasó a alguien y ya. ¿Nos afecta? ¿Conocemos a ese alguien? ¿Conocemos a la persona con la que están interactuando? Nada. Puede ser el tío del amigo, del colega del trabajo, y aún así queremos saber qué pasó en ese chisme. Pues el chisme sobre el universo es igual de interesante. Saber por qué las cosas del universo son como son es algo que le viene interesando a la humanidad desde antes de la civilización. Y es que satisfacer nuestra curiosidad es básico y es la principal razón por la cual los investigadores y investigadoras están haciendo ciencia. La gran mayoría de las personas en ciencia lo que quieren hacer es saber por qué algo funciona como funciona. Usualmente no están pensando en dinero y patentes y ese tipo de cosas. Están simplemente curiosos por saber cómo chucha funciona el mundo y ya. Y eso es algo que a nosotros en general pues también nos interesa. Si no, no existirían personas como yo que me dedico a contarte cosas de ciencia porque te interesa saber cosas de ciencia. La curiosidad es algo que nos mueve a todos. Y si es que no está la ciencia ahí para decirte cómo funciona el mundo, va a venir otra persona y te va a contar su mentira o su rollo o su volada de cómo funciona el mundo, que perfectamente puede no ser cierta. Al fin y al cabo, que la población en general aprenda de ciencia es como vacunarla, es como darle una capa de defensa contra las mentiras y las estafas. Porque después cuando aparezca un tipo en la televisión diciendo que puede predecir terremotos, tú ya sabes que eso los científicos no lo pueden hacer y que muy probablemente esta persona esté mintiendo. Pero si no hay gasto en ciencia para investigar y saber cómo funciona el mundo y este conocimiento no se le entrega a la gente, pues la gente queda desprotegida ante posibles estafadores. Al fin y al cabo, todas estas investigaciones están haciéndose con nuestros impuestos y pues más nos vale que nos expliquen qué es lo que están haciendo con ese dinero y qué es lo que han aprendido. No es solamente para que los pocos científicos satisfagan su propia curiosidad, es para que satisfagan la de todos y nos expliquen qué es lo que aprendieron. Así que personalmente yo espero que los gobiernos empiecen a gastar cada vez más en ciencia y tecnología y no menos. Si comparas precios, la gran mayoría de las investigaciones particulares no son tan caras. Suena como que se gasta mucho dinero, pero cuando lo comparas con una película de Marvel, pues no. La película de Marvel genera un montón de trabajo, pero por 1 o 2 años. O sea, mira el caso del Mundial de Fútbol que acaba de ocurrir en Qatar. Se gastaron miles de millones de dólares por algo que duró una semana. En cambio, los miles de millones de dólares gastados en los telescopios entregan trabajo a un montón de personas por años. Y finalmente, debemos recordar que estamos frente a una crisis climática y las soluciones a nuestros problemas cada vez más complejos van a requerir cada vez de más ciencia y tecnología y de entender cada vez mejor cómo funciona nuestro planeta. Soy José Lich García, tu divulgador científico personal, y sígueme en Twitter, en TikTok, en Instagram, que también estoy subiendo contenido distinto a esas plataformas para que aprendas de ciencia un poquito todos los días. ¡Chao! Nos vemos en otro video.